Ok, buenas tardes a todos, gracias por darse un tiempo para venir por acá. Disculpen el retraso, pero la transportación de la hermana República del C hacia acá no siempre es la más adecuada. Buenas tardes, Brujema Bahí, Brujota Babot, bienvenidos, bienvenidas. Agradecemos su presencia el día de hoy en una conferencia que este semestre se nos hizo. Ya teníamos algunas conferencias pendientes con Daniel y hasta ahorita hemos tenido la oportunidad de hacerlo. En esta ocasión les presentamos a Daniel Ruiz Quiroz. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y nos ha venido apoyando desde hace algunos cuantos tiempos, explicándonos diversos temas relacionados con el judaísmo y con la lengua hebrea. Hemos tenido temas como los judíos y Cristóbal Colón, la espiritualidad de las letras, ¿no? Y la fisonomía, ¿no? Sobre Purim, las fiestas mayores y menores, y la verdad es que es un gusto tenerlo aquí entre nosotros en la escuela otra vez, ahora como escuela. Las ocasiones anteriores había sido como CELE, Centro de Ciencia de Lenguas Extranjeras, pero en esta ocasión es como escuela. Para cortar el asunto, vamos a presentar, Daniel nos va a presentar el libro que tiene por nombre Treazar, los 12 del Tanaj, que nos dice aquí es una recopilación de fuentes talmúdicas, midrashicas, cabalísticas y rabínicas acerca de los 12 profetas del Tanaj, que comúnmente se conocen en la versión occidental cristiana, en cualquier forma del cristianismo, como los profetas menores, cosa que ahorita nos va a decir por qué no se tienen que conocer así. Sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida a Daniel. Daniel, muchísimas gracias por su tiempo, por el interés y por seguir con nosotros por acá. No, muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto poder de alguna manera volver aquí, como una segunda casa en muchos sentidos, ¿no? No solo por los amigos, sino por todas las anécdotas que siempre salen uno que viene. Y sí, en esta ocasión vamos a hacer una presentación del libro, que es una pequeña gira que estamos haciendo por parte de lo que son las marcas que se me permiten hacer el comercial. En este caso, lo que es la librería Rescodaica, que es de alguna manera un poco la marca donde trabajo. Y estamos haciendo publicaciones a partir de una publicación de calendarios que siguen la dinámica de las fiestas judías. Y también se publican ahora libros que complementan un poco a veces los temas, ¿no? Era un poco un pretexto que teníamos un poco para poder hablar de temas que no son tan comunes, porque salieron a raíz de ¿qué? De un sitio web que tenemos también que se llama La Pendolica. Pendolica en ladino, el idioma judeo-español que se usaba en España, significa la pluma, ¿no? La plumita que se usaba para escribir, y de alguna manera sirvió como un espacio para poder hablar de las cosas que no son tan comunes. Y justo este libro es una manera más de hablar de cosas que a veces no son tan llamativas para algunos, porque justo son mal llamados profetas menores, estos profetas. Ahorita vamos a ver exactamente cuáles son y por qué son 12 y algunas cosas que son interesantes, siento yo. Y bueno, el comercial va un poco en el sentido de que son libros. Este es el cuarto libro que se ha publicado y si gustan verlos al final los tenemos ahí para que los puedan incluso adquirir, si así lo gustan. Pero aquí lo importante, digamos, es también ver desde el principio, ustedes que son alumnos, supongo. Entonces, ¿todos son alumnos de acá de la o alguien que viene de fuera? ¿Ya viene de fuera? ¿Sí? ¿Dos? ¿Tres? Okay. Digo, está bien nada más para saber. ¿Y los que son de aquí de NAL son de qué nivel? ¿Son de primero y segundo? Vamos también, digo, para más o menos enfocarme un poco en esa perspectiva. Digo, creo que valdrá la pena lo que vamos a ver hoy, porque más allá de solo hablar del contenido del libro, creo que vale la pena un contexto de lo que es el Tanaj en sí mismo. Vamos a ver eso como tal. Para empezar, el título del libro se llama Treazar. Treazar es un nombre que en arameo significa los 12. ¿Me explico? ¿Por qué los 12? Porque también esta denominación en arameo es muy común también en el judío. Es decir, el hebreo, por supuesto, es la lengua, digamos, natural, pero el arameo es como una segunda lengua lógica dentro del judaísmo, porque libros como el Talmud, el Zohar y grandes obras han sido escritas en arameo. Que de hecho, si ustedes que ya, vamos a decir que manejan el Aleph, es el mismo Aleph que conocen y usan, y las reglas de lectura son las mismas para el arameo del judaísmo. Hay un arameo, una variante siriaca en Siria, que es un poquito diferente, que es más parecida al árabe, pero en el caso del arameo judío, por llamarlo de una manera, usan las mismas reglas, y uso más que nada para su información, por si por ahí se topan una cosa que dicen, es que no lo entiendo, o puede ser arameo o puede ser yiddish, ¿no? Como aquella anécdota que cuenta la Mora Berta, que aquí nos acompaña, que fue la maestra de hebreo durante décadas aquí, es realmente una eminencia. Cuenta aquella anécdota, ¿no? Le trajeron una vez un libro que no sabía qué decía, ¿no? Porque estaba en hebreo, bueno, es que era en yiddish, ¿no? Y a raíz de eso surgió un taller de yiddish que incluso yo pude tomar, y también fue una gran experiencia en esa ocasión. Pero finalmente, digo, para que sepan, el mundo judío usa el alfabeto para no solo un idioma, sino para varios.
Eso es importante saber. Y bueno, de ahí que algunos términos de repente son, digamos, cruzados, ¿no? De repente pueden ser en arameo, pueden ser en ladino, pueden ser en yiddish, pueden ser en lo que sea. ¿Me explico? Y de ahí partimos para poder hablar de lo que es un poco el libro, pero también el tema que me parece yo que vale la pena hablar, que es en sí mismo el Tanaj. Porque estamos hablando de 12 personajes que no son tan comunes, ni tan llamativos, ni tan explorados en general en el Tanaj. Vamos a ver primero qué es el Tanaj y luego por qué estos personajes no son tan explorados. ¿De acuerdo? Vamos a decir primero que son 24 los libros que forman lo que es el Tanaj o la Biblia hebrea, lo que el mundo cristiano le llama el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a hablar de eso, porque vale la pena, pero vamos a mencionar que son 24. En el caso de las experiencias de alguien que tuviera contacto con las Biblias cristianas o católicas, digo que está de alguna manera bien, ¿se entiende? Puede haber una diferencia en cuanto a la cantidad de libros, pero esa cantidad de libros va a razón de que en el caso de la Biblia católica, o Biblia de Jerusalén, creo que le llaman, son hasta 46, depende igual la edición, algunos detalles, porque hay libros como el que se llama el de Tobías, el de Judith, Macabeos, que no son probablemente parte del mundo judío, pero de alguna manera son como una referencia histórica, pero no son parte del canon oficial, ¿no? Y por otro lado, en el caso de la Biblia cristiana, bueno, han hecho una numeración un poco, como tal vez con buena intención, pero diferente a lo que realmente se supone que tiene que ser, ¿no? Vamos a ver lo obvio, en este caso la palabra Tanaj. Ustedes aquí me van a ayudar los que están estudiando hebreo. Vamos a ver. Si tenemos un acróstico, tiene 3 letras. ¿Qué letras tenemos ahí en el corchete? Ok, vamos a aclarar eso. Y esto que aparece en la doble yud, eso lo van a ver en el mundo judío, en los libros en general, sobre todo lo que es la literatura clásica. Es muy común digamos, como doble apóstrofe, por llamarlo así. Más bien es un símbolo de que es un acróstico. Esa palabra va a ser un acróstico. Se puede diferenciar de la yud porque la yud, vean que tiene piquito arriba y piquito abajo. Pero como apóstrofe doble, son rayas lineales, explico, son 2 rayitas. Entonces digo, por eso vale la pena hablar de esa situación. Y luego tenemos la Hafsofit, ¿ok? Vamos a ver. Estas 3 letras, quitando esta que no es doble yud, nos quedan solamente 3 letras. La primera, la Tav, es por Torah, ¿no? Que son los primeros 5 libros que hay en el Tanaj, que son los también llamados libros de Moisés. Luego la Nun es por los Nevi'im, que significa los profetas, que ahí es donde nos vamos a centrar un poquito más adelante. Y luego los Ketuvim, pero fíjense, aquí pasa algo. Yo le llamo Tanaj con Hafsofit, pero yo digo que viene de la cruz con Ketuvim. ¿Qué pasa ahí? A ver. Exactamente, como en la palabra original, que es Ketuvim con Kaf, ¿no? Al pasarse al final, se hace una Hafsofit. ¿No? Eso es importante. En el caso de la Torah, vamos a ver rápidamente, nada más es el contexto. La Torah, que son los 5 libros de Moisés, va desde el relato de la creación hasta básicamente la fuente de Moisés. Por eso son llamados los libros de Moisés, que está de una manera bien dicho. Finalmente son escritos por él, por mano de él, que esa es la parte, digamos, interesante. Y les digo los Nevi'im, que nos vamos a abocar ahorita en detalle. Hay que ver también el contexto histórico de los Nevi'im, los profetas, ¿ok? ¿Por qué? Porque abarca desde, en este caso, el alumno de Moisés, que es Josué, Yehoshua, en hebreo, hasta la época de lo que es el inicio del exilio de Babilonia. Estamos hablando que son bastantes años, ¿no? Casi 5 siglos, un poquito más. Entonces es un contexto que vamos a aclarar ahorita más o menos cómo se entiende y que nos va a servir saber eso, ¿okay? En el caso de los escritos, los Ketuvim, ahí sí hay una aparente discordia en el sentido del orden cronológico. Vamos a hablar de qué me refiero. Les decía que en la Biblia cristiana, que son más o menos 39 libros, ellos lo que hicieron fue tomar la Biblia hebrea y reordenarla en su intento de cronología. Y dijeron, pues es que si a lo mejor David fue antes de Salomón, pues entonces va de los Salmos y después los Proverbios. Pero aquí sucede algo. Había una intención mucho más allá de la cronología, cuando el Tanaj fue, digamos, finalmente escrito, que ahorita vamos a hablar de eso, que es interesante, cómo fue realmente redactado el libro como tal, cómo fue pensado, por de una manera. Pero la cronología aquí justamente no importa, ¿no? La cronología va más allá, porque no importa realmente en qué época fue dicho, sino el mensaje que lo implícito. Ahorita vamos a ver exactamente cómo podemos llegar a la conclusión de que eso no es lo importante de la cronología. De hecho, por ejemplo, lo más sencillo, si yo les preguntara cuál es el último libro del Antiguo Testamento, no sé si alguien lo ubique. La respuesta que me dan muchos cuando hago un ejercicio similar es Malaquías. ¿Por qué? Porque digo, vamos a llamarle Biblia cristiana, por llamarla de una manera, el último libro en ese orden es Malaquías.
pero en este caso, si ves el Tanaj judío, por llamarlo así, el último libro es Crónicas, cuando el Corán cristiano está como a la mitad, no es el orden. ¿Por qué? Porque Crónicas justamente cumple una función. Crónicas lo que es un resumen literal desde el inicio de la creación, porque menciona a Adán, la primera palabra, y menciona en este caso una relación de lo último que pasa en la historia. Entonces alguien lo decidió poner en medio de todo el canon cristiano y pues se quedó ahí en un desorden en realidad, porque tiene una serie de funciones cada letra, incluso letras que son indicadas como particulares señales del orden de que lleva ese libro. Son una cosa interesante que si se estudia desde el texto original se puede entender. Vamos a ver exactamente ese tema de por qué yo digo que son 24 libros, porque les digo, de alguna manera, más allá de que el orden en las religiones cristianas y católicas fue, digamos, alterado, por llamarlo de alguna manera, estos libros también hay que saber cómo se enumeran. Es algo muy sencillo para que entiendan por qué llega a 24, es el hecho de que por los libros como Samuel, que tiene Samuel primera parte y segunda parte, bueno, realmente son una parte, se consideran como uno, porque fue escrito, digamos, la primera parte por una persona y la segunda por otra persona, pero en la misma época. ¿Me explico? Entonces por eso fue llamados el 1 y el 2, igual en los libros de los reyes, igual 1 y 2, también fueron hechas en épocas ligeramente diferentes, pero finalmente era un solo libro de inicio. Te lo explico por qué. Igual Crónicas igual tiene dos partes y realmente son uno solo. Y más importante, los que vamos a estudiar ahorita, los 12 profetas, si los ven en el orden de ese católico cristiano, ustedes van a ver que primero están separados. Aquí lo que hay que conocer y entender de estos personajes es que en realidad son un solo libro. No son 12 libros separados, entonces ahí la cuenta se te reduce bastante. Y procedíamos de 36, vamos por tomar una referencia, a 24 en realidad. Porque estos libros fueron escritos y pensados desde el origen como un solo libro, a pesar de que la cronología entre ellos aparentemente no es natural. ¿Me explico? Ahorita vamos a ver un poco de dónde sale eso. Pero también hay algo interesante que tiene que ver con la fotografía que estoy aquí poniendo. No sé si ustedes conocían este tipo de vestidos. Este es un vestido de novia que se conoce como berberisca, que tradicionalmente es el vestido de novia que se usaba en España medieval, en Sefarad, también en lugares como Marruecos, Egipto, en fin, todo lo que es el norte de África. Este es el vestido de novia que se usaba. Y no se usaba nada por el tema de una cuestión cultural o una cosa así. Y ahorita que eso es un vestido blanco, está bien, tiene sus razones y eso no es ahorita el tema. Pero ahorita, para que me entiendan un poco a qué voy con esta explicación, este vestido de novia tiene una significación mucho más profunda que solo un vestido para una ceremonia, digamos, ritual. ¿Me explico? No es como nada más una expresión cultural y ya, sino que tiene una razón de ser. Se explica que son 24 libros desde el origen, o se sabía que iban a ser 24 libros desde que el primer libro fue escrito. ¿Por qué? Porque se sabía que hay 24, como por regla natural, 24 adornos que tiene que tener una novia cuando se casa. ¿Okay? Así, bueno, eso que tiene que ver, ahorita vamos a ver cuáles son. Pero naturalmente hay una metáfora muy padre, muy bonita, en el sentido de que la novia, de alguna manera, se considera como Israel, como el pueblo, como la que es la amada, que es, de hecho es la metáfora de la que habla el Cantar de los Cantares, la novia y el novio. Entonces, de alguna manera aquí, esa novia, ¿quién es? Es el pueblo que recibe un libro, como un contrato. De alguna manera se entiende que el Tanaj es como un contrato matrimonial. ¿Me explico? Y decir, yo me comprometo esto contigo y tú conmigo con esto. ¿Okay? Entonces, así como la novia se viste con 24 adornos, también en este caso también son 24 libros los que aclaran un poco esa dinámica de correlación de amor, ¿no?, a nivel religioso entre Dios y el pueblo. El versículo, ¿no?, que nos aclara exactamente cuáles son los 24 adornos, digo, no es un tema que me pueda desplayar aquí demasiado, pero si los vemos, nada más por dar la cita, en este caso es el libro de Isaías, el capítulo 3, versículos 18 al 24, ahí podemos ver esta mención de los adornos. Voy a leerlos para que más o menos vean un poco cómo es la descripción respecto a lo que ven en la foto, ¿no? Dice aquí, aquel día el Señor les quitará, y mencionan los adornos. Dice que les quitará porque aquí el contexto de este versículo, este pasuk, es justamente cuando el profeta está ya empezando a advertir que de no respetar el contrato, ¿no?, puede haber una serie de consecuencias. Como en cualquier contrato hay una serie de cláusulas donde si hay incumplimiento de contrato, bueno, viene una serie de circunstancias. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué te voy a quitar? Te voy a quitar 24 cosas, ¿no?, que metafóricamente son el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría que hay de por medio respecto a 24 cosas que ya tratamos, ¿no? Entonces, aquí es una metáfora los adornos, aunque más allá de que físicamente son parte de la costumbre o tendrían que serlo. Aquí en este caso, vean, el adorno de las ajorcas, que son estas como pulseras, son un poco toscas, los socavos, las lunetas, que es lo que llevan a la cabeza, los pendientes, las aletes, los velos, redecillas, cadenillas de los pies, cintas, cajitas de perfume, amuletos, anillos, aretes de nariz,
la ropa de gala, túnicas, mantos, bolsas, espejos, ropa interior, turbantes y velos. Dice más adelante, en el 22, perfume aromático, y en el 23 dice que en vez de cinturón habrá cuerda, y en el 24 en vez de peinado artificioso calvicie. ¿Okay? Todos ellos son incluso a nivel metafórico algo que vale la pena explicar. Por supuesto me tardaré demasiado en intentarlo aquí siquiera, pero para que vean un poco que de entrada se sabía que había 24 libros que tenían que ser. Es decir, bueno, pero Isaías fue mucho después de Moisés y fue antes del último libro, sí, pero aquí justamente había una especie de promesa desde el Sinaí, que ahorita vamos a estudiar, que tienen que ser justamente estos 24. ¿Me explico? Cuando Isaías bien escribe esto, ya era como una cosa sabida. ¿Me explico? No era algo que de momento nos fue revelado, sino era culturalmente algo que ya se sabía y se tenía. Culturalmente hablando, ya ven bodas, ¿me explico? Y esas bodas tenían una significación, tenían un ritual, tenían un desarrollo que tenía una correlación con esto que se ve que tenía que existir. Es decir, cuando se entrega la Torá, que son los 5 libros de Moisés, ¿me explico? Porque vamos a ver detalles, no era nada más eso y ya, sino había una serie de contextos que ahorita vamos a ver de dónde sale la razón de saber que esto ya se había anticipado, y ahí justamente en esa razón es que podemos anticipar que Isaías solo vino a escribir algo que ya era sabido. A ver si tienen preguntas en el camino, pueden hacerlas, ¿eh? Aunque al final vamos a dejar un espacio para poder hacer lo que gusten preguntar. Aquí si quieren preguntar algo en el Inter también se vale, ¿ok? Vamos a ver una cita que es del libro de Éxodo, pero que eso se explica a través del Talmud. Ahí cuando la cita es de Ajot 5a, que es uno de los libros del Talmud. Y fíjense, en Shemot dice algo interesante. Dice, sube a mí a la montaña, que esto es cuando están en el Sinaí, ¿no? Y dice, quédate ahí, y dice, te daré, fíjense, dice, las tablas de piedra, ¿no? Las conocen, ¿no? Que de hecho, explico, no eran como la menciona Hollywood, no eran como de medio arco arriba, sino en realidad era como un cubo partido a la mitad. Entonces, si tú las juntas era un cubo, ¿ok? Entonces también es muy interesante y muy importante que puedan llegar a saberlo. Hollywood hizo su versión y se quedó en la historia de mucha gente y en la mente del pueblo, pero en realidad era un cubo partido a la mitad, ¿no? Eso también es importante saber. Luego la Torah, que es el Pentateuco, o sea, de los 5 libros, luego menciona la Mitzvot, que he escrito para que les enseñes. Estas 5 cosas que están, dice el Talmud, vamos a entenderlas por separado, son algo que tenemos que saber para entender cómo es que el Tanaj fue pensado y fue dicho. ¿Okay? Las tablas de piedra, les digo que es este cubo partido de la mitad, bueno, tenía 5, vamos a llamarle mandamientos en una mitad y 5 mandamientos en otro. Que de por sí ya era interesante el hecho de saber por qué partirlo en dos, porque si era un cubo, pues porque era un cubo y ya, ¿no? O sea, ¿por qué no poner todo en una sola pieza y por qué partirlo en dos? Bueno, se sabe justamente que la primera mitad, vamos a llamarle del 1 al 5, son mandamientos que tienen que ver de Dios con el hombre. ¿Okay? Si lo ven, es el tema de entender que Dios te sacó de Egipto, el tema del Shabbat, cosas que tienen que ver con el padre y la madre, que en realidad es una metáfora de Dios, ¿okay? Vamos a verlo tal vez en otra ocasión. Y las otras, del 6 al 10, en realidad son una serie de preceptos que tienen que ver entre el hombre. O sea, no robarás, no matarás, no sé qué. ¿Digo? Esa entrada es importante. Y ya se considera, de hecho, un nivel que se explica en las fuentes cabalísticas, que es un nivel de estudio altamente elevado. Dice, no era tan accesible en ese momento a las personas, por la profundidad que había en eso tan pequeño, que nomás eran 10 expresiones, que se decidió que pasara lo que pasó y que terminaran siendo rotas. ¿Okay? Y después rotas, reescritas y lo que quieras, pero finalmente pasar por esa etapa de decir, no es el momento, pero ahí van a estar. Para ti, para cuando tengas el nivel, ahí van a estar para esperándote para cuando tú llegues. Ahora también de las otras importantes, el material con el que fueron labradas, las primeras, la segunda fue diferente, las primeras fueron esos de zafiro, ¿okay? Tampoco no eran ni piedra esta como café o roja que lo ponen en las películas, o tampoco piedra gris, era un zafiro lapislázuli, que tiene, no sé si lo han visto, pero tiene como tonos dorados, ¿okay? Es ese material, es carísimo, imagínense, además no era chiquita, eran bastante grandes, ¿okay? Para que lo recuerden. Nos vamos a la Torah, que son los 5 Humashim. Humashim también es un término que es bueno que conozcan, porque ¿cómo se dice 5 en hebreo? A ver. Hamesh. Ajá. Entonces, Hamesh, precisamente tenemos una palabra que es Humash, y Humash será algo así como el quinto, digo, una traducción de un poco, porque si se junta 5 quintos, tienes un conjunto. Entonces, un Humash es un libro de la Torah, y 5 quintos es todo el conjunto en sí mismo, ¿no? Luego este texto que veíamos menciona después de las tablas de piedra de la Torah, menciona las mitzvot. Las mitzvot se refiere en este caso a lo que se conoce como la Mishnah. La Mishnah ya estaba de alguna manera dada desde el Sinaí. ¿A qué me refiero? Hay una parte en el Talmud que se divide en dos, porque el Talmud, aunque tiene partes internas, la parte principal es la Mishnah, que básicamente son reglas.
de se puede esto, no se puede aquello, está permitido aquí esto, no permitido lo otro. Es una manera como de entender a qué se refieren muchos preceptos, ¿no? Pero esto no fue escrito, fue solamente dado de manera oral. O sea, se le fue dado a Moisés y Moisés se explica que se lo explicó a Josué, y Josué a los 70 ancianos que conformaban el Sanedrín. Y de ahí se fue transmitiendo ya de generación a generación. Pero finalmente esto fue dado junto con la Torah, ¿me explico? En el Sinaí. Después cuando menciona que escrito, dice también, le fue revelado a Moisés también lo que sería después del Tanaj, todo el Tanaj. O sea, las 3 veces que estuvo ahí arriba en el monte Sinaí, 40 días cada ocasión, fue una oportunidad de poder recibir todo este conocimiento. O sea, le fue explicado, le fue dicho, le fue dado toda y cada una de las palabras que iban a ser escritas en el futuro. Él sabe perfectamente que iba a existir un Josué, un David, un Salomón, un Ezra, un Daniel, todo el personaje que conocemos, él los anticipó. ¿Por qué? Porque sabe que este proyecto de 24 libros tenía que existir. ¿Me explico? Y entonces, de alguna manera, también mencionarlo a los personajes que nos van a interesar ahorita, tampoco no eran cosa menor, para ver cuál es la relevancia clave que tienen estos personajes. Pero está hablando desde aquí. No fueron escritos ciertamente hasta mucho después, porque de alguna manera, así como les pongo este ejemplo siempre, así como ahorita todavía se espera de alguna manera la venida del Mesías, ¿no? Y la redención final y muchas cosas, eso también de alguna manera lo sabemos un poco por tradición, porque realmente si buscan el Tanaj hablar del Mesías o una redención como tal no la dice, ¿me explico? O sea, nunca habla de alguien que va a venir a remover ciertas cosas, eso en el mundo cristiano tal vez sí, pero en el mundo judío realmente no está especificado eso, realmente es una tradición oral, ¿me explico? Eso no ha sido escrito en ningún libro, porque no era necesario, porque se quedó justamente en las explicaciones verbales, ¿me explico? Entonces algo muy parecido pasó con esto. Estos libros, a partir de Josué y hasta Crónicas, que les digo que es el último, no fueron escritos sino hasta que llegó un momento donde se cumplieron. ¿Para qué? Para dejar de una manera a los que la vivieron una prueba, por llamarle de una manera, de que esto pasó como se había anticipado, como era digamos una cuestión cultural o folclórica, por usar un término nada más. Y entonces cuando ya sucedió lo que se había anticipado, entonces se escribe como se había transmitido desde el final. Luego dice, para que les enseñes, que fue el último aspecto que nos menciona este versículo, del Éxodo, se refiere a lo que es el Talmud. El Talmud tiene una parte que se llama la Gemara. La Gemara es como digamos, la explicación de la Mishnah, ¿okay? Que no fue escrita hasta el año 70 de la era común, igual que la Mishnah tal vez un poquito antes, pero finalmente esa Gemara es como una explicación de la Mishnah, ¿me explico? O sea, porque si la Mishnah nos decía, bueno, se puede esto, no se puede aquello, en fin, esto está permitido, prohibido, si vas a rezar a tal hora, hasta a tal hora, si vas a comer, no sé, dices tal mención, es como muy sintética y muy directa de la Mishnah. Aquí la Gemara se toma el tiempo, por decirlo así, de explicar exactamente por qué sí o por qué no. De dónde se sabe que eso es así, de dónde se sabe que esto no es así. Incluso se explica justamente en las historias que, por ejemplo, tanto David como Salomón, sobre todo rey David, tenía un asunto que no dormía más que media hora al día, así literal. Hay una explicación de por qué, que no es el momento. Pero finalmente casi en la noche, porque pues, en la noche todos están dormidos, él era así como que pues, aquí yo despierto y qué hago, ¿no? Y era todos los días, ¿no? Dice que se sentaba justamente a repasar de memoria todo lo que había aprendido su maestro. Y de memoria me estoy hablando que la Mishnah y la Gemara forman un conjunto de 63 libros. Es todavía más grande la cantidad de libros que hay de lo verbal que de lo escrito. Entonces imagínense saberse de memoria todo eso y repasarlo en la noche para no aburrirte en la noche, por decirlo de una manera, pues es una memoria prodigiosa y también de alguna manera el valor que tenía David como rey. Me explicó una persona que conocía la ley, que sabía los misterios, sabía los secretos y los aplicaba. No solo era una persona que dice, bueno, me pusieron aquí y pues a ver cómo la hago. O sea, realmente una persona que tenía todo el mérito para ser ciertamente él junto con su hijo de los mejores reyes que tuvo en la historia. Vamos a ver justamente esto que estamos hablando entre lo que fue escrito en su momento, cómo se fue escribiendo conforme fue sucediendo ya el tema de lo que pasaba. Que si vemos en el relato, muchas veces cuando dice, y Dios le dijo a Moisés, ¿no? Eso aparece un montón de veces en toda la Torah, en todo el Pentateuco. Y eso cada vez que se menciona eso es porque Dios le decía, ven, ahora te toca escribir lo que ya te había platicado, porque incluso la Torah no fue dada completa, sino fue dada durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Y cada vez que le decía, ya es un momento que escribas el siguiente capítulo, aunque él ya lo sabía, le decía, bueno, ya te toca la siguiente partecita. Entonces le echaba mano. Y cada vez que viese eso, iba escribiendo. Y eso sucedió durante 40 años, les digo, hasta que acabó la Torah. Y cuando vino el tiempo de Josué, que fue el primer profeta, después les digo, conforme se iba cumpliendo ciertas circunstancias, entonces se iban redactando. Pero aquí justamente esta anticipación de cómo esta correlación entre lo que es escrito y lo que fue verbal durante muchas generaciones estaba incluso dado también desde este versículo, ¿no?
Vamos a ver. Aquí lo dicen, bueno, ahí está la cita. Dice, la repetirás. Vamos a ver esta palabra, Beshinantam. Dice a tus hijos y hablarás de ellas, en este caso es Bam, en Milatari Habet, con la mem en indicación, para que lo entiendan. Dice, ellas, Bam. Son solo dos letras, pero son muy importantes. ¿Okay? En el caso de la primera palabra, la palabra Beshinantam, no sé si alguien se atreve a decirme, este es el Shoresh. Voy a escribirlo acá porque es parte de la dinámica. Voy a escribir así para que se vea más claro, porque no podemos poner bien. O sea, aquí será Shinun Hei. Este Shoresh, ¿qué verbo formaría? Es Binyan Pal. Bueno, se forma la palabra Shana, pero hay un verbo. Casi. Y es Pal. Yeshlot. Lo estoy viendo así para los que tal vez no sepan leer bien. Voy a poner aquí, ¿ok? Yeshlot. Yeshlot tiene aquí una doble acepción o una doble forma de entenderlo. Por un lado puede significar cambiar, ¿ok? Pero también por otro lado significa repetir. De ahí viene la palabra Shana, viene año, porque la palabra Shana significa que cada vez que llega un año nuevo es una oportunidad para, sí, repetir el ciclo de meses, repetir el ciclo de estaciones, pero también es una oportunidad para cambiar. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede con la Torah y con el Tanaj? La Torah, se fijan, como si sabían, pero se lee una vez completa al año, y se vuelve otra vez, y se vuelve otra vez, y otra vez, y otra vez, y así desde hace más de 10.000 años. ¿Por qué? Porque la idea es que cada vez que lo repites, tú cambies. ¿Me explico? Que no es, ay, otra vez lo mismo, ay, otra vez la misma porción, o la misma sección, otra vez el Aleph Bet, ¿no? Otra vez el Binyan Pal, no. La idea es que cada vez que pases otra vez por ahí, pases pero con una visión nueva. ¿Okay? Pues aquí lo que está diciendo el versículo, dice, la enseñarás a tus hijos o la repetirás, depende de cómo lo traduzcan. Dice, ¿en qué sentido tiene que ser repetida o dada? Justamente porque el tema de lo que era oralmente dado, y justamente aquí también si fijan, la raíz que se forma de Shana también puede ser de Shne, de dos, o el segundo. Entonces, ¿qué significa? Vas a tener dos cosas que se van a repetir, lo escrito y lo que no es escrito, ¿de acuerdo? Entonces, tanto lo que dijiste, lo que transmitiste escrito, lo vas a estar repitiendo, repitiendo y repitiendo, para que pases por ahí y crezcas. Pero también lo que no has escrito, también lo vas a estar repitiendo para que no se te olvide, ¿ok? Porque si se te olvida, vas a perder esa oportunidad de crecimiento que ya tuviste, ¿ok? Y por otro lado, dice aquí, en ellas Bam. La palabra Bam, van a ver cómo es muy significativa, porque tiene solo dos letras, pero también tiene aquí una significación muy valiosa. La primera, dice, explican los sabios, Rashi es uno de los que explica, pero hay muchos más que lo confirman. Dice, la primera letra, Bam, dice, se refiere a la Bet Bereshit. Bereshit es la primera palabra de toda la Torah. Incluso tiene agregada la letra Bet, pero bueno, aquí finalmente la letra Bet es la primera letra de ese texto, ¿ok? De todos los conocen tal vez. Pero si vamos, se fijan aquí en la figurita blanca con negro que tengo ahí en fondo blanco, esa es una palabra en arameo que se pronuncia Mehematai. Mehematai es la primera palabra de toda la Mishnah, de los 63 tratados que les decía. Es decir, cuando fue escrita la Mishnah, no fue escrita así como que, ay, ¿tú qué dices? O ¿tú qué piensas? O ¿tú qué opinas? O ¿qué te acuerdas? Bueno, hay gente que piensa que tal vez sí fue así, hay pruebas de que no. Finalmente lo que es importante entender es que todo lo que es el Talmud, la Mishnah y todos estos libros que usan para estudiar el Zohar, etc., ya fueron dados o eran una tradición oral, tal cual. Lo único que fueron escritos, ¿me explico? Se pone como referencia a quién enseñó tal parte o quién transmitió tal parte como una fuente de información, de decir, bueno, no me lo saqué de la manga, sino que viene de fundamental. O lo enseñó, esto lo sabemos porque fulanito también lo confirma. Y así fue construido el Talmud. Pero la primera palabra del primer tratado de los 63 tratados del Talmud es Mehematai, porque justamente esa es la palabra que fue dada ya como, vamos a llamarle profecía, desde este versículo de Deuteronomio, como la razón de esta correlación entre lo que era escrito y lo que era oral. Cuando llegó la necesidad de escribir lo que era oral por la persecución de los romanos en el año 70 más o menos, dijeron, vamos a escribirlo como es, o sea, no era algo como que, ¿con qué empiezo, no? Pues ya era sabido que la palabra Mehematai es la primera de un texto. Mehematai significa desde cuándo, o a partir de cuándo.
porque está hablando ese texto acerca de las reglas de cuando se lee lo que es el texto de la Shema. Es un capítulo muy largo, de 10 páginas completas en ese tratado, que es de 65, que son 69, perdón, de ese tratado muy extenso que son las Berajot. Todas las bendiciones que se dicen, la comida, el rezo, las bendiciones, todo eso, empieza justamente hablando de la Shema y empieza con eso, la Memata. ¿Desde cuándo se puede decir la Shema de la noche? ¿No? Entonces ahí está dado esta palabra Bam como una señal de que esto ya estaba, digamos, pensado, estimado, calculado, que así tenía que ser. No fue algo, les digo, que fue improvisado, que según ocurrió y lo iban escribiendo ahí como si les ocurría, no. Todo iba con un cálculo muy, muy detallado de cómo iba a suceder. Decimos que son mal llamados profetas menores, y digo, de alguna manera entiendo por qué llegaron a esa conclusión, no todo el mundo católico, que fue el que tomó el desorden, por llamarlo de alguna manera, porque son libros muy chiquitos. O sea, si los comparamos con Ezequiel o con Isaías, que son libros muy robustos, o incluso la Torah, se entiende, porque uno de ellos es un solo capítulo, Abías, ¿ok? Pero el resto son de 2, 3, 4 capítulos, un par de ellos son de 9, en fin, pero finalmente son chicos, en esa parte lo entiendo. Aquí el problema es que les dieron esa categoría de menores, y digamos, en la dinámica popular, nunca han visto una película de Abdías, o nunca han visto una película de Amós, ¿me explico? Algunos así lo dicen quién es, ¿no? Pero eso sí, de Moisés han hecho series, películas, y lo que gustes, ¿no? Ahí sí, porque Moisés finalmente pues, es el personaje principal y se entiende, pero de estos 12 les digo, nadie los pela. ¿Okay? Aquí lo interesante es que estos 12 en particular fueron parte de una cadena de transmisión. Así como les decía que Moisés le transmitió a Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, también lo menciona así el Talmud. Estos profetas, pero justamente estos 12 fueron parte importante de la transmisión. Me explico, no nomás era como que un día ahí en el cerro les dio una revelación y dijo, ay, hay que decir esto, no. Eso todavía, créanme que no era así. Era un mensaje que por haber aprendido de un maestro, se explica que estos personajes en particular cumplían con una función, que se llaman los Mekubalim. Un Mekubal significa alguien que recibió de alguien más la información. Y dice, la regla es que si Moisés lo transmitió a Josué tenía la obligación de haber recibido exactamente lo mismo, con pelos y señales, por decirlo así, que lo que aprendió Moisés en el Sinaí. Y los que recibieron después a Josué también tenían la obligación de saber exactamente lo mismo. Y los que vinieron después, en este caso estos profetas, tenían la obligación de saber exactamente lo mismo también. No podían omitir detalles o decir, bueno, no importa tanto esto, lo dejo para después, no. La obligación era cuando llegaron a este grado de profecía, era porque justamente habían alcanzado ese nivel de entender todo con absolutamente detalle. Y además, muchos de ellos, no todos, pero sí la mayoría, fueron líderes de generación. Me refiero a que así como Moisés y Josué, que son referentes históricos de la generación de ellos, así también estos fueron también líderes de su generación. O sea, realmente les tocó un papel importante, y por eso decirles menores, pues es como denostarlos, ¿me explico? O sea, es quitarles el valor que tenían, porque además de ser el recipiente de la información tan valiosa que tenían, a nivel cultural, religioso y lo que quieran, era también la responsabilidad de ser los líderes de su generación. O sea, de alguna manera, de ser en parte jueces, muchos de ellos eran jueces también, y liderar al pueblo y decirles, bueno, haciendo las cosas, así tiene que ser, y ser el maestro de los maestros. Y también incluso entre ellos eran alumnos y maestros, ¿no? O sea, la cadena que se formó entre estos 12, ¿no? Era el maestro, el alumno, y luego el alumno del alumno, termina el alumno siendo maestro del que sigue, y así se sigue. Estos son los 12 en particular, digo, en caso de que no lo tengan tan fresco, vamos a verlo rápidamente porque va a ser importante. En el caso de, bueno, en español es Oseas, Oshea, en hebreo, Joel, Amós, ahorita vamos a ver por qué puse ahí el corchete. En el caso de Abdías o Obadía, que es ese, les digo que es un solo capítulo, es muy cortito, pero de hecho, personalmente es uno de mis favoritos. La verdad es que me gustó mucho cuando nos tocó el tema de redactar este capítulo dedicado a él. La verdad es que la cantidad de información que había era un solo capítulo como sacar tanto, ¿no? Porque hay muchísima información, les digo, en estos textos como el Talmud, la Mishnah, el Midrash, el Zohar, para poder explicar un capítulo tan sencillo para entenderlo, ¿no? Jonás, que es el más popular de todos, ahí sí yo creo que nadie me va a decir que no conoce la historia de Jonás, y ahí es donde se va a detener un poquito a explicar más detalles, porque es el que la mayoría tal vez conoce. En el caso de Miqueas o Mijá, Nahum, Habacuc, Estefanía o Sofonías, Hagai o Hageo, Zacarías, Zacarías, y Malaquí o Malaquías, que es el que vimos que mucha gente pues, sí lo ubica como el final de la historia, que de cierta forma tiene parte de razón. ¿Por qué? Porque sí se explica que Malaquías o Malaquí fue el último de los profetas. Se explica que después de Malaquías no ha habido un profeta. Técnicamente no hay ninguno que cumpla con esos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que cumplían estos profetas? Primero les digo a saber de primera mano, o sea, no de que me
dijeron por ahí, o escuché en una comida de una tía, no. O sea, de que de primera mano me lo dijeron todo con detalles. Así desde el principio hasta el fin, todos los secretos, los detalles, los símbolos musicales, porque la Torah se canta, los secretos aquí de las palabras. Así como esto que vimos de Bam, de Mishantam, todas y cada una de las palabras de la Torah tiene una explicación de ese tipo. Todas. O sea, sin excepción. Entonces, no solo era el requisito cumplir con ese requisito, sino además también hablar 70 idiomas. ¿Ah? Ustedes van tal vez por el tercero, si es el hebreo el tercero, después del inglés tal vez, les faltan otros 67, échenle ganas. ¿No? Pues para que vean más o menos el nivel. Sí, porque hay una razón por la cual era 70, se explica en el libro, para no tardarme demasiado. Pero justamente Malaquías fue el último que cumplió con ese requisito, después de ahí se explica que nadie cumplió ese requisito. Y además de que hay circunstancias de que el templo no está, y por eso de alguna manera la profecía, como dije también, esa conexión con lo divino, no está de manera igual. O sea, puede haber esta espiritualidad natural en el hombre, pero no al nivel que tiene Dios. ¿Me explico? Se explica que hasta que sea la llegada del Mashiach, el Mesías, es que puede recuperarse ese nivel, pero hasta entonces. ¿Okay? Vamos a ver aquí un poco cómo ellos sirven de alguna manera como una metáfora de muchas cosas, ¿no? Ellos también sirven en una correlación con los meses del año hebreo. Son 12, y son 12 como los 12 meses que tenemos. ¿Okay? Primero en este caso Shea corresponde con el primer mes civil, que es Tishrei, ¿no? En el caso de Joel con Heshvan, Amos con Kislev, Obed con Tebet, una con Shvat, Hija con Adar, una con Nisan, Jacob con Iyar, Estania con Sivan, Abel con Tamuz, Jare con Ab y Van con Elul. En el orden que viene el calendario, así viene también el orden en que son dispuestos en el canon. En el Tanaj así son puestos. Y les digo, es un solo libro. ¿Por qué? Porque aquí también metafóricamente hablando nos explica que ellos, aunque son personajes que existen en la historia, que físicamente se sabe que sí existieron, o sea que no son como fábulas, digamos, o sea también ellos existen como parte de este plan divino de existir. ¿Por qué? Porque les digo, fue anticipado desde el Sinaí que iban a existir y que les iba a pasar lo que les iba a pasar. ¿Me explico? Y ellos sabían que les iba a pasar lo que les iba a pasar. ¿Me explico? Entonces es un poco chocante el hecho de que te digan, mira, tú justamente eres uno de los 24, bueno, en realidad eran 55 profetas en total en el Tanaj, pero uno de los 24 elegidos para que venga su libro. Es una responsabilidad enorme, imagínense. Y lo que te pasas se tiene que cumplir y además tienes que demostrar que lo que sabes tiene que pasar. Porque si ya es la regla que está dando el Deuteronomio. Si no se cumple la profecía, eres un charlatán. Entonces también hay el tema de, bueno, cómo ya es el futuro y también ahora es mi responsabilidad que de alguna manera las cosas se ven como por anticipado. Pero fíjense un poco cómo es la metáfora. No solo es el hecho de que hay una correlación entre los meses, que también en el libro lo pudimos explicar, pero energéticamente hablando, o sea, lo que es el concepto de primer mes de Tishrei, por ejemplo, que tiene que ver con Rosh Hashanah, con el Kippur, Sukkot, esa energía, digamos, ese pensamiento que tiene que ver con la rectificación, con la desmaterialización de la persona, es mucho el mensaje de Oshea, ¿no? Y así te vas. En el caso de Heshvan, que es un mes que tiene que ver con una especie como de carencia, y tiene que ver con la lluvia, con el agua, eso tiene que ver con Joel. El agua, metafóricamente hablando, estás como falta de agua, pero después llega el agua, es esta sequía personal de no saber o no entender las cosas, de que no hay nutrición, y que después te llega la nutrición. Ese es el mensaje de Joel, ¿no? En el caso de Amos, no me voy a ir por todos porque me tardaría mucho. ¿Qué por cierto es? No me quiero desfasar. Vamos bien. Ok. ¿Aguantan hasta las 11? Bueno. Está aquí rápido nosotros. Bueno, el caso de Amos, por ejemplo, antes de explicar algo que tenga que ver con el mes, también de repente nos dice la ciudad. A algunos de ellos es interesante que no nos menciona a veces el padre o la edad que tiene, o sea, hay cosas que no son tan ciertas de cada uno. Y tal vez por eso la gente de repente dice, bueno, ¿qué hago con esto? No lo puedes leer y, bueno, ¿dónde lo meto? ¿Dónde está? ¿O cómo lo entiendo? Metafóricamente hablando, a veces menciona ciudades que ni siquiera existen, como en el caso de Amos. Si ves que dice que es de Tecoa, Tecoa no es una ciudad que busques en un papel y lo puedas encontrar. O sea, jamás. Y está mencionado una sola vez en este tema, que es esta. Pero que Tecoa, justamente, es una palabra que no sé si le suena a algo más. Tecoa. Tiene que ver con la fiesta. Dale chance. Tiene que ver con tequía. Tequía, que es el sonido que hace el shofar, el cuerno del ternero. Tequía, metafóricamente hablando, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el nivel de conciencia de una persona, donde se da cuenta que no es perfecto, pero necesita volver a ese grado de elevación. Pues el mensaje de amor tiene que ver con eso, con el tema de, bueno, sí la regué, pero también puedo corregir, ese nivel de conciencia tengo que volverlo a conseguir. ¿Okay?
Abdía o Abía, que es también les digo que mis favoritos, habla mucho de España y tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver ahí, incluso una profecía de que España, o sea, Sefarad iba a existir, es algo muy interesante, se puede explicar en el libro. Ahorita vemos el caso de Jonás, que es el que voy a tener un poquito. Mihá es uno también que menciona una ciudad, dice que es el Morashti, o sea, de la ciudad de Morashá, pero Morashá tampoco es una ciudad que puedes encontrar en el mapa, ¿me explico? Porque Morashá es una palabra que significa herencia o ¿cómo se dice? También puede traducir como un botín, o sea, como algo, como dinero que te dan, ¿me explico? Entonces, casi refieren no tanto al dinero, sino justamente a la herencia cultural. Es decir, es un llamado a no perder la identidad de la persona y de que justamente heredas conocimiento, heredas cultura, heredas tradiciones, y eso es tu botín, ¿me explico? Tu herencia, tu cofre, que tienes que recibir, tienes que mantenerlo. Porque en el momento en que no tienes el valor de ese cofre, lo puedes dejar ahí abandonado, se polvo y se queda. ¿Okay? También Nahum menciona que es el Koshi, me falló ahí, es el Koshi, no ese, sino el Koshi. El Kosh es también una metáfora acerca de lo que es una lluvia que se llama una lluvia tardía, un Malkosh, en hebreo. Ese Malkosh es una metáfora también de cosas que te llegan tarde, una lluvia tardía. Es decir, cosas que hubo una sequía y no plantaste a tiempo, pero llega como esa lluvia que te salva. ¿No? Como esa oportunidad después de muchas cosas. Y entonces el libro de Nahum habla justamente de eso que haces como para rescatar. Si ya perdiste el cofre, o sea, lo que hablaba en el anterior, bueno, ¿cómo lo haces para tratar de recuperarlo si ya lo perdiste? Habacuc es largo de explicar, también Sofonías. Y los últimos tres, eso es también para hacer un resumen, son amigos entre ellos sí son contemporáneos, uno de ellos son solo alumnos entre sí, no te lo vamos a ver. Pero estos últimos tres son interesantes, porque por ejemplo ellos se explica en el Talmud que muchas de las reglas que están en el Talmud son gracias a ellos, o sea, se sabe por ellos, ¿me explico? Porque luego hay gente que dice es que es el judaísmo rabínico, le llaman, que eso, o sea, porque es raro. Aquí la cosa es que ellos no eran rabinos, eran profetas, y ellos son los que dejan asentados muchas de las cosas que están en el Talmud después. Entonces es muy interesante cómo esos tres son los que dejan como tal el pie para que los demás vengan después con una certeza absoluta de que así tenía que ser. Y bueno, algo que a alguien se le ocurrió o algo que de repente surgió, una costumbre que de repente algo por ahí salió. En el caso de Jonás, me voy a detener un poquito para que vean, porque todos saben la historia de la ballena, ¿no? Bueno, para empezar no era una ballena, ¿no? Y no era un pez, eran dos, por ejemplo. Es interesante porque el texto en hebreo primero nos dice, ¿cómo se dice pez en hebreo? ¿Alguien sabe? Dag. ¿No? Pero también nos dice que hay una daga. Daga, o sea, como un femenino, no existe un pez femenino, pesa, ¿no? Como se llama. Hay una explicación de por qué, ¿digo? Entonces hay un segundo pez que tiene que ver en la historia y eso tiene que ver un tema de traducción, ¿ok? Cuando uno tiene ya el chance de poder leer directamente el texto y ok, ese aquí está femenino, entonces significa otra cosa. Y además hay un tercer pez involucrado, ¿no? Ahí, que no está directamente en el texto, que eso me pasa de dejo ahí como spoiler para hablarlo después. Porque es un personaje justamente que está mal entendido. ¿Por qué? Porque la traducción, que por sí no nos ayuda en ese detalle, que es uno de los más significativos de la historia, y además porque lo tienen así de que no, el rebelde, el desobediente, el que no hizo caso, el que hizo lo que quiso. ¿Y cómo era profeta si se largó a otro país? Y no, él se quería ir a España, ¿no? Y le habían en hebreo Tashish, pero bueno, era España en ese momento, así se le llamaba en los Tarsos, la tribu de los Tarsos. Pero la historia aquí con Jonás es muy representativa porque es una historia que tiene que ver justamente con un profeta que lo que quiere es salvaguardar y de alguna manera como sacrificarse él. Es decir, él desobedece intencionalmente y se quiere ir a unos terrenos que son lejos de Israel, o sea, se quiere ir a España. En ese momento era así como deberías irte a Alaska o irte al Polo Norte, o sea, algo así como que no quieras allá, no hay nada, ¿no? O sea, si está ahí un señor con barba blanca y vestido rojo, pues bueno, pero, y si no, ya te fregaste, ¿ok? Es un poco esa idea chistosa de querer ir a un lugar donde no hay realmente mucho, no hay nada, sobre todo a nivel espiritual. Esa es la metáfora que explica aquí el profeta. Pero dice, prefiero irme y ser castigado con la intención de haber desobedecido para de alguna manera retardar un castigo que había sobre Israel. Dice, porque en el momento en el que él fuera a Nínive, que fue la instrucción que le fue dada, dice, en ese momento Nínive, por arrepentirse, iba a ser más inteligente y más elevado que Israel. Porque en ese momento Israel estaba en una decadencia espiritual muy severa. Entonces dice, yo prefiero que Israel no sea castigado por el tema de que Nínive no va a ser redimido, ¿no? Si yo evito que se redima Nínive, evito que Israel sea castigado. Entonces no quería.
Total, pasa lo del pez, lo escupe, lo regresa y todo va y lo ocupa. Y después viene justamente la invasión de Asiria, que Nínive es la capital de Asiria, y Asiria invadió Israel y conquista, y de ahí pues es historia vieja. ¿Me explico? Pero ese es el nivel del profeta. Es decir, no es desobediente por se lo tapó. Él quería hacer un cálculo a nivel cósmico, digamos, muy complejo, en el libro se explica, pero que finalmente es muy inteligente en el sentido de arriesgarse algo que sabe que no puede librarse de la visión divina. Está ante los ojos de Dios todo el tiempo y lo sabe, y todo lo que le pasa es justamente una lección que incluso para la persona individual actualmente nos sirve, porque el tema de que es una persona que trata de evitar su responsabilidad es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? Sabe que tiene que hacer algo y no quiere hacerlo porque sabe lo que le implica, entonces está tratando de postergarlo. Es la procrastinación que dicen ahora, ¿no? O sea, está ahí haciéndole el cuento, nada más haciendo la larga, ¿no? Es como dicen, hace el shiur y no lo haces, ¿no? Ahí no lo entregas, cosas de ese tipo. Pero finalmente cuando te das cuenta del valor de lo que tienes que hacer y que estás en el lugar que estás, porque ahí es donde tenías que estar, es lo que le pasa a Jonás. Porque él técnicamente vive fuera de las fronteras de Israel. Es decir, en la ciudad donde vive, que es en Jafó, que actualmente es Tel Aviv, en ese momento no era parte de Israel. Estaba en las fronteras, era como decir Tlalnepantla y Escaposalco, por decirte algo, que Estado de México y la ciudad. Él vivía del lado de Tlalnepantla, ¿no? Por decirte algo, para que me entiendan, ¿no? O sea, ya era otra cosa. Ya no había iluminación, ya no había... Finalmente esta situación de estar en esta frontera, es decir, no estoy aparentemente en el lugar donde quiero estar, pero estoy acá porque aquí necesito estar. Es decir, aquí nací, aquí crecí, y aquí estoy porque aquí es donde está mi misión personal. Y si la hago larga, pues es justamente lo más, entre más me tarde, más no va a tardar en lograrlo. Entonces mejor me quito de pretextos y me pongo a trabajar. Ese es un mensaje así resumidísimo de lo que es Jonás, ¿no? El más odiado tal vez de los profetas, que es en realidad tiene que haber sido el más amado. ¿Por qué? Porque él es el arquetipo del Mesías. Entonces explica que todo lo que hace él es una cosa que tiene que hacer una persona que se redime a sí mismo y que finalmente el que va a ser el último Mesías, el Mashiach ben David, él tiene que ser realmente, porque Mashiach ben Yosef y ben David, así me refiero, el Mashiach ben David tiene que cumplir con lo que cumplió también Jonás en su vida personal. ¿Me explico? Pues ahí es un mensaje súper profundo que mucha gente pudo justificar porque las fuentes no están accesibles, porque justamente el Talmud está en arameo, porque la Mishnah está en hebreo, porque el Midrash está en hebreo, porque el Zohar está en arameo. Pues yo sé que es difícil, no es algo accesible, mucha gente no lo conoce. Y el Tanaj en sí mismo, que es lo que se ha escrito y que está traducido al español, mucha gente no lo conoce. Y no lo entiende porque lo lee desde una traducción católica cristiana. Entonces aquí también es un poco la invitación a que realmente puedan acercarse a textos originales, ustedes que están haciendo el idioma, para que puedan realmente pues, llegar a lograr eso. De hecho, estos libros, digo, fuera del tema comercial, están pensados justamente como una oportunidad a acercar a la gente ese tipo de temas que, les digo, no son nada comunes. Porque muchas veces sí, sobre todo en el caso de las editoriales, porque trabajamos con ellas para distribuirlas, se enfoca mucho en el tema de explicar lo que es la Torah, o sea, las parashot, que son secciones semanales de la Torah, que se leen, son 53 porciones en las que se divide la Torah y se lee una cada semana del año. Entonces se enfoca mucho en explicar la Torah. Pero si uno busca libros o explicaciones del Tanaj, realmente habrá uno, dos o tres y son en partes. ¿Me explico? Entonces estos libros que hemos tratado de publicar son a razón de poder acercar esa información que no está accesible o que no está en el idioma español. A veces en inglés, ¿no? O sea, porque eso también lo que vamos a poder hacer un poco la solución, pero a veces ni siquiera eso, ¿no? Y vamos a ver aquí ya un poco para más o menos cerrar el tema y que pasemos a las preguntas, espero que traigan. Vamos a ver cómo se dio esta cadena de traducción que les decía. En este caso los enumeré. Esto está en el libro, si después lo quieren comprar para tenerlos con más calma, ahí lo tienen para que lo vean. El primero es Moshe, después es Yehoshua, Josué, después es Pinhas. Pinhas es un personaje que aparece en varios libros y también en el libro de Josué, que es como el que sigue en la cadena de transmisión, es decir, él sabía exactamente lo que sabía Josué y lo que sabía Moisés. ¿Okay? Después nos vamos con Elí, que es el sacerdote que aparece en el libro de Samuel. Después es Samuel, el que sigue en la cadena de transmisión. Fíjense cómo pasaron ya cerca de 500 años y apenas vamos en el quinto. ¿Okay? Después de Samuel es David, ¿no? Por eso le decía que David se despertaba en las madrugadas, como en vamos a llamar insomnio, que no puede dormir más que media hora al día. De hecho, dormía exactamente 29 minutos y 59 segundos. Está explicado así por una razón, pero para otro día. Entonces, ¿qué hace con el resto de la noche? Les digo, pues se ponía a repasar todo lo que ha aprendido Samuel. Decía, todo se canta, ¿no? La
cámara también se canta, el libro no se canta. Entonces se ponía a cantar y ahí también surge mucho el tema de los salmos. ¿Okay? Después de él viene uno que se llama Afillá, el Ashiloni que está ahí, que está en el libro de los Reyes, ahí pues la foto está muy chiquita, Reyes 1, 11, 29. Aparece una ocasión y él es como el alumno de David, y él es el que le transmite a Eliahu, o a Elías, el profeta Elías, como toda esa información en conjunto. ¿Okay? Después de Elías viene Elisha, que es el alumno que cuando viene la carroza se dio Elías, queda el alumno de Elías, que es Elisha, y él se encarga de ser el responsable de todo esto que estamos hablando, transmitirlo. ¿Okay? Después viene Yodaya Cohen, que es un sacerdote, también le puse la fuente. Después viene Zacarías, que es uno de los personajes de los 12. ¿Okay? Él, les digo, a mucha gente a veces no lo entiende, está como muy revuelto, habla de una guerra, habla como de unas cabañas, está como raro el tema, porque sí trinca muchos temas en el libro, pero en realidad está hablando de cosas muy interesantes, y él es uno de los responsables de poder transmitir toda la cadena. ¿Okay? Él sería el primero de los 12, bueno, no son todos, pero de los 12, es el primero que tenemos en la lista. Después del sigue Oshea, que también es el primerito de la lista que tenemos en los 12, que tenemos ahí, si lo ven. Después tenemos Amós, que es el tercero de la lista, es nuestro 13º heredero de la cadena. Después tenemos Yeshayahu, que es el profeta, Mija, que es uno de los 12, que digan. O sea, ya vemos aquí, tenemos Zacarías 1, Oshea 2, Amós 3, y Mija, que es el 15º de la lista, 4. Ya tenemos 4 de los 12 profetas menores, que son en realidad los herederos de la tradición y saben todo del principio a fin. ¿Okay? Y pues viene Joel, que Joel, para que sepan, es el hijo de Samuel, ¿no? Pero pasó por muchas cosas Joel y fue un poco tardía su encomienda, ¿no? Porque fue juez, después pasaron cosas con él, en fin, por eso viene hasta como tan después. ¿Okay? Después viene Nahum, que también es parte de los 12, ya llevamos varios, ¿no? Tenemos aquí. Habacuc también es parte de los 12, es el que sigue de Nahum. Y si fijan aquí, en el caso del 15º, que es Mija fue maestro de Joel, Joel fue maestro de Nahum, y Nahum fue maestro de Habacuc. Y Habacuc fue maestro de Sefanía, o Sofonías, que también es parte de los 12. Después ya lo tenemos aquí, pues, de los 12, nos acaban los 12, pero tenemos también muy conocido, Yirmiyahu, Jeremías, Baruch ben Nería, que es el maestro de Ezra, el profeta Esdras, y luego Ezra como tal, Sofer, y por último Shimon Asadik, que no lo conocen mucho, pero es un sacerdote. Y ahí con Shimon empieza la era del Talmud, porque él es uno de los primeros que empiezan a escribir ya como tal lo que es el Talmud, porque ¿sabes qué? Como que se puso fue la cosa, que con los griegos, después con los romanos no se puede escribir esto, porque si no se va a perder, y si no, entre tanto, se va a olvidar. Pero fíjense cómo al menos 22 personas fueron los que conectaron desde Moisés hasta, en este caso, la salida de Persia, o sea, fueron casi 1000 años, donde se fue transmitiendo en solo 22 personas todo el conocimiento que se tiene. Actualmente está escrito, les digo, en Talmud, en Mishnah, en Midrash, en Zohar, en muchos otros libros, pero todo esto fue a raíz de que antes primero fue todo oral, o sea, realmente fue poco escrito, y solo fue escrito cuando fue necesario. Esa es una condición. Entonces, aquí la invitación es a que lean estos profetas, a que los conozcan, a que no los echen en menos, a que no piensen que porque son cortitos no valen, y por supuesto, en el caso del libro, que den esa oportunidad de poder explorar muchos detalles que son muy ricos, que están solamente desde el hebreo, porque también lo que nos enfocamos es en explicar desde términos hebreos, así como explicamos los de Shenantam, así se trata de explicar siempre, y así se estudia en general lo que es el texto del Tanaj. No solo es el tema de, bueno, dice que estaban en tal lugar y que fueron a tal lado, no. Eso es lo de menos a veces. ¿Por qué estaban en tal lado? Esa es la pregunta. ¿Por qué se llama como se llama? Porque Yoná, justamente, no, para cerrar, me voy a regresar. Con esto cierro. ¿Por qué se llama Yoná, el hijo de Amitai? Amitai técnicamente no existe, ¿me explico? Amitai era realmente una especie de atributo. Amitai viene de la palabra Emet. ¿Emet qué significa? Exactamente. Y si es el hijo de la verdad, de alguna manera, por eso les decía que él es el arquetipo de lo que va a ser el Mesías. ¿Me explico? Y lo que él vivió, aparentemente esta vida caótica y como que aparentemente no es nada con su vida, créanme que tiene mucho más para enseñarnos. Y ahí justamente en esa verdad es que está dicho que Jonás es ese arquetipo de la verdad que tiene que ser revelado. ¿Me explico? Por eso es llamado Amitai, porque Amitai realmente no existe. Se fijan, su madre no es mencionada, y en el libro explicamos quién es, ¿no? Que tiene su historia. Pero finalmente ese padre, que tampoco se sabe aparentemente su nombre, pero sí dice que es hijo de Amitai, es por ese atributo de que es el arquetipo de lo que va a pasar en realidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ok, pues muchísimas gracias a todos, gracias a Daniel
por venirnos a presentar este libro, a platicarnos y a empezar a generar más dudas, que eso es lo más interesante, ¿no? Generar más dudas, buscarle pretextos para que venga otra vez, ¿no? Con otras publicaciones, pero pronto yo espero que el próximo semestre, por lo menos con el de las mujeres, vamos a dar una conferencia a Anies por medio de la presidente, dice que el departamento quisiera expresarle mi más sincero agradecimiento por su participación como ponente en la conferencia FEASA por gusto del Canal, celebrada el día de hoy, 21 de mayo de 2024, en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Y dice aquí, atentamente, por mi raza hablar del espíritu, Ciudad Universitaria, en Ciudad de México, 21 de mayo de 2024, atentamente el profesor Ricardo Cornejo Ávila, que es el jefe del departamento de México. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes por venir. Las primeras conferencias son por y para ustedes.